Hola, esta es la clase 17 y la vamos a dedicar al tema de las integrales triples y de cómo usarlo para calcular volúmenes. Bien, la teoría es completamente análoga a la teoría de integrales dobles. Recuerden, habíamos definido la integral doble sobre una región D de una función f de xy como un límite, ¿no? Cuando n tendía a infinito, de una suma que era, tomábamos las f calculadas en ciertos lugares c y j de un rectangulito 3 c y j y integrábamos eso a través de delta x, delta y, ¿no? Esto era una integral a través de todo el conjunto de los cuadraditos en los que habíamos subdividido la región de, digamos, la región rectangular R, ¿no? Y después, una vez que definimos esto, lo que hicimos fue extender la definición a una, esto era para un rectángulo, ¿no? AB por CD. Pero ahora si tenemos una región D que estaba delimitada por gráficas de funciones continuas, las habíamos clasificado en regiones de tipo 1, 2 y las que eran 1 y 2 a la vez eran de tipo 3. Bueno, y definimos para cualquier función continua en una región de ese tipo la integral de x de y, definiéndola como la integral que habíamos definido antes sobre un rectángulo, digamos, R, que contenía a D, a la región D, y la integral de una función que la habíamos definido como f estrella. F estrella era una función que era igual a f de xy dentro de D y 0 fuera de la región D. O sea, dentro de R y en la región D. Muy bien. Ese fue el esquema para definir la integral doble. La integral triple es más de lo mismo. Es decir, no es difícil, una vez que uno ya entendió el caso de la dimensión 2, cómo definir en un intervalo de la forma AB por CD por EF, vamos a poner EG, de una función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Cómo se define esto? Esto es, por definición, miren bien el libro después para los detalles, yo simplemente les quiero mostrar un esquema de cómo es la forma en la que está definida. La forma de definirlo es como el límite con n tendiendo a infinito de una sumatoria. Ahora va a ir a través de todos los i, j, k, o sea, es una sumatoria triple, si prefieren mirarlo así, es sumatoria triple, i desde 1 hasta n, j desde 1 hasta n, y k desde 1 hasta n, de ciertos valores que eran los f de c, i, j, k, ahora, donde c y jk, esto es, si tenemos la región, nuestra región ahora es una especie de, vamos a llamarlo rectángulo de dimensión 3, ¿no? Es decir, ahora esto es un paralelepípedo, se lo dice también, donde este límite lo está marcando A y B. El límite en el que se mueve la I está marcado entre C y D, y
el límite en el que se mueve la z está entre, como dijimos, g y e, ¿no? Entonces, subdividimos, o sea, la idea es la misma, subdividimos a esta región rectangular, partimos el AB en n pedazos iguales, el CD en n pedazos iguales y el EG en n pedazos iguales, y entonces esto me da una grilla, pero ahora tridimensional. Bueno, va a ser muy feo el dibujo que me va a quedar, así que no lo voy a hacer, pero ustedes se lo imaginan, ¿no? O sea, ahora lo que tengo son cubitos chiquitos, ¿eh? Y tengo n al cubo cubitos de estos chiquitos repartidos entre todo, o sea, cuya unión da todo este paralelogramo de dimensión 3. Y en cada cubito elijo un punto, en el cubito IJK, elijo un punto que lo llamamos CIJK, y ahí evalúo la función, ¿no? Y entonces tomo la suma de todas esas cosas a través de delta X, ahora por delta Y, por delta Z. El mismo esquema que habíamos seguido antes, ¿eh? Pero ahora cada cubito tiene las dimensiones de cada cubo, es delta X por delta Y por delta Z. Y bueno, entonces, ¿la integral cómo se define? Bueno, se dice que la f es integrable si este límite existe cuando n tiende a infinito, sin importar cuál sean los CIJK que yo elijo en cada uno de los cuadraditos. Entonces, si ese límite existe, decimos que la función, igual que decíamos antes, la función es integrable. Bien. Y entonces después, para definirlo en una región que sea más de tipo más general, lo que hacemos es definir la integral sobre una región D, como decía, la integral triple sobre una región D de la función f de x y z, de la misma manera que hicimos antes. Es decir, esto, por definición, si D es una región acotada, la podemos encerrar en un cierto rectángulo tridimensional de este tipo, y entonces vamos a definir la integral como la integral triple como la integral en R sería un rectángulo, R es un rectángulo tridimensional, que contiene a la región D. Y lo que integro en esa región es la función f estrella de x y z, que esta función es la que definida como igual a f de x y z si x y z está en R, perdón, en D, y 0 si no, si no está en D. Entonces, con la misma idea que antes, es como defino la integral triple sobre una región más acotada, en una región acotada que esté contenida en un cierto rectángulo. Muy bien. Ahora, de la misma manera que hicimos antes, vamos a clasificar estas regiones D. Las regiones D que nos van a interesar son las regiones que llamamos elementales. Regiones elementales. ¿Cuáles son? Bueno, las de tipo 1 son las que tienen la siguiente forma. Tienen la siguiente forma. A ver, es la X se mueve entre dos constantes. Vamos a llamarla A y B. La Y se va a mover entre
una función que depende de x y otra función que depende de x. Vamos a llamarla phi1 de x y phi2 de x. O sea, hasta acá, esto, la x y la y, digamos, el par x y es un punto que está en una región elemental de tipo 1 de lo que llamábamos antes de tipo 1. Ahora las de tipo 1 tridimensional son de otra forma. ¿Qué pasa? La z va a estar moviéndose ahora entre dos funciones, vamos a llamarla psi1 de xy y psi2 de xy. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pinta tiene gráficamente? Bueno, la idea es que hasta acá, esto es lo que llamamos una región de tipo 1 de antes, es decir, la x se mueve entre A y B, o sea que está, vamos a ponerlo, se mueve entre esto y esto. O sea, vamos a poner algo así. La y, si esta es la y, se va a mover entre dos funciones, así. Y la z se va a mover entre dos tapas, una tapa que sería esta, la de arriba, y una tapa que sería la de abajo. Bueno, ahora vamos a suponer en el dibujo, como ejemplo, que la tapa de abajo es el plano XY. Pero, digamos, esta es la pinta que tiene. Tengo una superficie arriba, una superficie abajo, que son gráficas de funciones psi2 y psi1, y la región que, digamos, la región de los xy para los cuales existe un z, digamos, que está en la región, bueno, tiene esta forma. Tiene esta forma. Entonces, cuando tengo una región de ese tipo, lo llamo una región de tipo 1. Pero también la voy a llamar de tipo 1, siguiendo la notación de la forma en la que llama las cosas en el libro. También la va a llamar de tipo 1 a una región donde el z esté entre dos funciones, igual que acá, de xy, por ejemplo, entre psi1 y psi2 de xy, pero la y ahora y la x pueden ser, digamos, pueden estar al revés. O sea, puede ser que la y se mueva entre A y B, o C y D, vamos a poner, y la x se mueva entre dos funciones de y, como phi1 de y phi2 de y. Cuando ocurre una cosa así, es decir, es similar a lo que había hecho antes, pero donde el rol de la x y la y están invertidos, ahora es la y la que se mueve entre dos constantes. Bueno, a esto también lo llama de tipo 1. O sea, la región la llama de tipo 1 básicamente cuando está contenida entre un techo, que es una función de xy, y otra, un piso, que también es una función de xy. O sea, esta es la z, y la z se mueve entre esta función y esta función. Y la región de los xy, digamos, para los cuales existe un z que está en la región, o sea, sería, digamos, dicho más metafóricamente, sería como la sombra que tiene la región sobre el piso XY, sobre el plano XY, la sombra esa es una región elemental, de las llamadas elementales de las de antes. Entonces, tengo que la sombra es una región elemental y tengo que la región está entre dos tapas. A eso le llamo
de tipo 1. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las de tipo 2? Bueno, las de tipo 2 son lo mismo que las de tipo 1. Imagínense las de tipo 1, pero donde el rol de la Z ahora lo cumple la X. Es decir, ahora las de tipo 2 son aquellas donde, bueno, la I se mueve entre dos constantes, por ejemplo, entre A y B. La Z se mueve entre dos funciones de I. Vamos a llamarla phi1 de I y phi2 de I. Y ahora la X es la que se mueve entre psi1 de IZ, o sea, de las otras dos que tenía antes, y de psi2 de IZ. Es decir, que la misma situación que tenía antes, pero donde ahora el rol que antes cumplía la Z, lo cumple la X. Es decir, que gráficamente, ahora, si esta es la X, esta es la Y y esta es la Z, lo que tengo son dos superficies que dependen, son las gráficas de funciones que dependen de XY, perdón, de XZ. O sea, son dos tapas, imagínenselas así, o sea, que corren a lo largo del eje X. Tengo dos tapas así y la sombra sobre el plano IZ es una región elemental de las de antes, lo que llamamos una región elemental de dimensión 2. Cuando tengo algo así, lo llamo de tipo 2. Y de tipo 3, acá la I y la Z pueden cambiar a su vez sus roles. O sea, la Z puede moverse entre dos constantes y la I moverse entre dos funciones de Z. A eso también lo llamaría de tipo 2. Y de tipo 3, entonces, es también, bueno, por ejemplo, la X se mueve entre A y B, la Z se mueve entre, vamos a llamarlo phi1 de X y phi2 de X, y la I ahora la I es la que toma lo que originalmente tenía el rol la Z. La I se mueve entre psi1 de XZ y psi2 de XZ. Bueno, entonces a esto también lo llamamos una región de tipo 3. Si tuviera acá que la Z es la que se mueve entre A y B y la X es la que se mueve entre phi1 de Z y phi2 de Z y la I se mueve entre psi1 de XZ y psi2 de XZ, bueno, también es una región que llamaría de tipo 3. O sea, este caso y este caso son de tipo 3. Este caso y este caso son de tipo 1. Y este caso, el que no escribí acá, que ya se imaginan cuál es cambiando acá el rol de la Y y de Z, es de tipo 2. Bueno, en fin, o sea que en total son como 6 formas diferentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas diferentes en las cuales puedo intercambiar todos los roles entre las X y las Y y la Z. A esta la llaman de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Las regiones que son a la vez tanto de tipo 1 como de tipo 2 como de tipo 3, a esas regiones, no sé si las llamaba de tipo 4, pero son las regiones que nos van a interesar, porque en esas regiones se pone interesante el tema de que uno puede intercambiar los órdenes de integración convenientemente para que las integrales sean lo más fácil posible. Lo mismo que hicimos para el caso de
de dimensión 2. Bueno, yo diría que para la mejor manera de entender esto por ahí es hacer algún ejemplo concreto. Hagamos el ejemplo que está en el libro, repasémoslo acá entre todos. Es el cálculo de que el volumen de una esfera, el volumen de una esfera, hace ese cálculo basándose en el hecho de que la esfera es una región tanto de tipo 1 como de tipo 2 como de tipo 3. Es tan simétrica que la podemos poner de cualquiera de las 6 formas que teníamos acá de escribir esto, de cualquiera de esas formas la podemos poner. Así que elijamos una de ellas. La esfera, entonces por supuesto, tomemos la esfera de radio 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor igual que 1. Esta es la esfera. Son los x y z tales que ocurre esto. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, geométricamente lo que tenemos que lograr es describir, a ver, entre qué rango se mueve la x, entre qué rango se mueve la y y qué rango se mueve la z. En la esfera, la x, si nos fijamos en los valores posibles de x, bueno, claramente sí o sí van a estar entre menos 1 y 1. Así que la x la hacemos correr entre menos 1 y 1. Muy bien. Ahora la y, o sea, fijémonos cuál es lo que yo llamaba la sombra, o sea, cómo si proyectamos todos los puntos de la esfera, los proyectamos sobre el plano XY, lo que vamos a obtener es, a ver si me sale el dibujo, vamos a obtener, bueno, horrible el dibujo, vamos a hacerlo, o sea, sería una cosa así. O sea, este punto y este punto son los puntos, o sea, este sería el punto 0, 1, 0, y este es el punto 0, menos 1, 0, este que está acá. Este sería el punto 1, 0, 0, y este es el punto menos 1, 0, 0. Y este que está acá es el punto 0, 0, 1, y este el 0, 0, menos 1. Bien. Bueno, entonces como decía, los puntos de la esfera, si los proyecto sobre el plano XY, lo que obtengo es esta región, este disco embebido en el plano XY. Y ese disco, si lo describo en términos de XY, bueno, son, como ya vimos cuando tenemos que describir regiones elementales en dimensión 2, bueno, que lo podemos describir como el conjunto de los XY, tales que la X se mueve entre menos 1 y 1, y la Y se mueve entre esta rama y esta rama. O sea, ya es un ejercicio que ya seguramente hicieron, entonces queda claro que la y se mueve entre raíz de 1 menos x cuadrado y la menos raíz de 1 menos x cuadrado. Esto sale del hecho de que esta frontera, la frontera del disco, es el conjunto de los xy, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. De ahí despejamos y sale esto. Bueno, muy bien. Y ahora viene la parte de las tapas. Las tapas son, la tapa de arriba en este caso va a ser el
hemisferio norte y la etapa de abajo va a ser el hemisferio sur. O sea que la idea es que de esta ecuación, de la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, esta ecuación describe los puntos que están sobre el borde de la esfera, sobre la cáscara. Bueno, en esos puntos, si despejamos a z, lo que obtenemos es que z cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto tiene dos soluciones. O z es la parte de arriba, es más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, o la parte de abajo, que es la parte negativa. Entonces, la z vemos que se mueve entre más raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y la menos raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, acá tenemos la descripción de la esfera como una región de tipo 1. Así que la vamos a usar, esa descripción, para hacer el cálculo. A todo esto no dije, pero se entiende que siguiendo las mismas pautas que seguimos con las integrales dobles, podemos demostrar que cuando tenemos una región de este tipo, la integral triple de una región de f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, cuando la región D es de tipo 1, se puede describir, se puede calcular, como la integral entre a y b de la integral entre phi 1 de x y phi 2 de x de la integral entre psi 1 de xy y psi 2 de xy de f de x y z diferencial de z, después diferencial de y todo lo que queda, ahí sería todo eso diferencial de x. Esta es la receta para calcular la integral de una región elemental de tipo 1. Para las demás regiones de tipo 2 o de tipo 3 se sobreentiende cómo va a ser la, digamos, básicamente es que están los roles de las x y z están intercambiados. Pero la fórmula es esencialmente la misma. Así que bueno, vamos a usar esta fórmula. Por supuesto, lo que nos vamos a valer es del teorema de Fubini. El teorema de Fubini, en este caso, lo que dice es que esta integral justamente se puede calcular de esta manera, o si es una región, como en este caso, que es de tipo 2 o de tipo 3, también la podemos calcular indistintamente de las otras maneras invirtiendo los roles de las x y z. Así que bueno, vamos a aplicar entonces esta receta, el teorema de Fubini, a este caso. Entonces lo que nos queda es que lo que tenemos que hacer es calcular la integral entre menos 1 y 1 de la integral entre menos 1 menos x cuadrado y raíz de 1 menos x cuadrado de la integral entre menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y más raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto es la integral, como estoy calculando el volumen de una región es la integral de la función constante 1.
Es lo mismo que cuando calculábamos el área de una región D, la podemos calcular como la integral de la función constante igual a 1 sobre la región D. Bueno, ahora para calcular el volumen tridimensional de una región D, lo que hacemos es a esta función la hacemos igual a 1 y calculamos o sea, con la misma definición que tenemos de integral doble, de integral triple, perdón, en este caso, calculamos el volumen de la región D de esta manera, haciendo la f igual a 1. Bueno, así que ahora es la integral de la función 1, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que primero integrar esto respecto de la variable z. Por supuesto va a ser muy fácil porque tenemos 1. Cuando hagamos esa integral, digamos, en ese caso la integral, como digo, es trivial, la evaluamos entre los límites de integración. Vamos a hacer eso primero, es integrar entre menos 1 y 1 de la integral entre menos raíz de 1 menos x cuadrado y 1 menos x cuadrado menos. Y bueno, y acá esto es la función, la integral respecto de z, la función 1 es z evaluado entre raíz de 1 menos y cuadrado de x cuadrado y menos raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x cuadrado. Bien, diferencial ahora de y, diferencial de x. Bien, esto por supuesto ¿qué es? Es esta raíz menos esto, o sea que es 2 veces, me queda 2 veces la raíz, vamos a escribirlo así, esto es, como digo, 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Ahora fíjense que me quedó una raíz doble. Perdón, una integral doble, ¿no? Me quedó una integral doble. Este 2, bueno, lo puedo sacar acá afuera para que no moleste. Vamos a sacarlo ahí. Y bueno, ¿cómo integramos esto? Tenemos que encontrar una primitiva ahora de esto, pensándolo a esto como una función de la variable y. Bueno, acá hay un truco que lo usan en el libro, porque justamente cuando tenemos una integral de este tipo, lo que uno atina a hacer es ir a buscar, ir a una tabla de integrales o ir a un software que haga cálculos simbólicos de integrales o en este caso integrales y nos dé la primitiva de esto. Uno lo podría hacer, pero va a ser, me imagino, un poco trabajoso, ¿eh? Así que lo que podemos hacer en este caso particular es hacer la siguiente observación. Hacer la observación de que si a esto lo llamo a cuadrado, o sea, si hago que a cuadrado sea igual a 1 menos x cuadrado, entonces en ese caso lo puedo ver a esta integral como la integral entre, esto sería, o sea, si a cuadrado es 1 menos x cuadrado, entonces lo que tengo acá es menos a, y acá tengo a. Entonces es la integral entre menos a y a de la raíz de a cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Y
Bueno, en realidad esto lo que podemos notar es que es igual, creo que conviene, ahora que estoy pensando, dejar el 2 acá. Porque si lo dejamos acá, a esto lo podemos ver como la integral entre menos a y a de la integral entre 1 menos, sería, a ver, entre a cuadrado, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, menos y cuadrado, y la raíz de a cuadrado menos y cuadrado, diferencial de y. Lo pongo así para que quede en evidencia que esto que está acá es la... lo que estoy haciendo es, si yo pusiera acá, perdón, a ver, esto sería así, diferencial de x, vamos a llamarlo, a esto, diferencial de y acá. Entonces, acá esto queda en evidencia que es esta es la parametrización de el círculo de radio A. ¿Eh? O sea, estoy parametrizando de esta manera, si hago que la I en este caso corra entre menos 1 y 1. Y la X se mueva entre la raíz de a cuadrado menos y cuadrado, esto, esta es la X, esta es la Y, y la menos raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esta sería esta rama y esta sería esta rama. Entonces, esto no es otra cosa que calcular el área del disco de radio A. Y el área del disco de radio A, o es una fórmula, bueno, a esta altura muy conocida, es pi por el radio cuadrado, en este caso el radio es A. Entonces, bueno, lo que tengo es que esto que está acá es pi por a cuadrado. O sea que vamos a seguir por acá. Entonces, todo lo que está acá, todo esto, me queda que es pi por a cuadrado. Pero el a, yo había dicho que era 1 menos x cuadrado. O sea que es 1 menos x cuadrado a ver qué estoy diciendo, a cuadrado sería, perdón, 1 menos x cuadrado, ahí está, ni más ni menos que eso. Eso es lo que quedó, todo esto, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué falta? Entonces ahora lo que nos falta es integrar respecto de x. Así que veamos cómo queda esto. Queda la integral entre menos 1 y 1 de pi diferencial, digamos, de pi diferencial de x, menos la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado diferencial, bueno, con la pi acá, ¿no? El pi sale afuera, si queremos hacerlo más fácil. Queda pi por todo esto. Bueno,
quedó, o sea, nos queda pi, entonces, por 1 menos 1, o sea, 2, menos, y acá tengo x al cubo sobre 3, que es la primitiva de x cuadrado, evaluado entre 1 y menos 1. A ver, entonces lo que quedó es pi por 2 menos, y acá lo que obtuve es 1/3 menos 1/3, o sea, menos 2/3. A ver si no estoy haciendo mal la cuenta. Queda 1/3 más 1/3, queda 2/3. Bien. Y acá entonces lo que tenemos es, multiplicamos y dividimos por 3, me queda 6 menos 2, me queda pi, entonces 4/3. Ese es el resultado. Bien. Bueno, este es un lindo ejemplo de cómo se usa el teorema de Fubini para calcular una integral triple. Una acotación. En este caso, fíjense que tuvimos suerte de que con un truco especial pudimos resolver esta integral. Esto es más bien una casualidad, producto de que estamos en una situación muy simétrica. La esfera justo es un objeto muy simétrico y entonces uno tiene estas ventajas. Pero en situación normal estas integrales pueden ser bastante salvajes, y lo que viene en adelante, o sea, el próximo tema que vamos a ver va a ser el tema de lo que se llaman cambios de variables. Cómo uno, haciendo cambios de variables, así como hicieron cambios de variables por sustitución en cálculo 1, bueno, cómo se generaliza la sustitución para lograr que integrales que a veces calculadas iteradamente de esta manera, por integrales iteradas como en este caso, puedan resultar muy difíciles o imposibles a veces de solucionar. Así que ese va a ser el tema de la próxima clase. Por hoy, suficiente. Nos vemos.